lo que es el actual modelo económico, social, comunitario, productivo. Vamos a hacer énfasis. ¿A qué trata? ¿A qué se refiere un modelo económico? ¿De qué deviene este modelo? ¿Hacia dónde va? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Cuáles son los resultados? ¿No? Y bueno, ¿hacia dónde se dirige este modelo que está referido hacia la industrialización? Bien. Tenemos 4 puntos para abordar. Inicialmente, iniciamos con lo que es la crisis del capitalismo y el periodo neoliberal en Bolivia. Es importante manifestar, estimada audiencia, que ya a partir de los inicios de la gestión del periodo del 2000, tanto a nivel mundial como a nivel nacional, se fue viviendo lo que es este periodo de crisis, ¿no? Esta situación grave, esta situación compulsiva, en lo cual se ha manifestado a nivel internacional a través de 7 crisis. 1, la crisis financiera, la crisis climática, energética, alimentaria, hídrica, crisis políticas macroeconómicas, así como crisis institucionales. Hago hincapié en este punto, ¿por qué? Porque si bien esto iniciado ya a partir del 2000, ya desde el año pasado, o digámoslo desde el 2020, ha vuelto a renacer este tipo de crisis, inclusive con más fuerza, ¿no? Por ejemplo, temas de crisis financiera, podríamos hablar de la burbuja hipotecaria en Estados Unidos, ¿no? Tema de crisis climática a través de sismos, terremotos que se han vivido en distintos países a nivel internacional, crisis energética, ¿no? Donde han existido terribles apagones de energía eléctrica y los cuales se han manifestado también en la carencia de estos insumos. Crisis alimentaria, en la cual han existido informes de la FAO donde existe una subproducción que no va a poder satisfacer la demanda de la población. Crisis hídrica, por cuanto estos recursos han ido disminuyéndose. Asimismo, crisis de políticas macroeconómicas, en las cuales políticas emitidas por ciertos organismos internacionales han incidido, han afectado de manera negativa a, por ejemplo, tasas de crecimiento, desaceleración de crecimiento económico en distintos países, presiones inflacionarias entre distintos aspectos, y crisis institucionales, en las cuales la labor, la misión de ciertas instituciones se ha tergiversado, por cuanto al existir ciertos tratados, ciertos convenios, los mismos no se han cumplido como tal, ¿no? Y esto ha empezado en el 2000 y, bueno, en los últimos años esto se ve con más fuerza. ¿Qué es lo que ha pasado en Bolivia? En Bolivia, ustedes recordarán, desde el periodo 1985 hasta el 2005, en Bolivia ha existido el periodo neoliberal, un periodo en el cual prácticamente la participación del Estado se veía reducido. Teníamos un Estado prácticamente observador, un Estado gendarme. Se veía aquí mucho lo que es la privatización y la capitalización de las empresas públicas, ¿no? En el cual podríamos hacer una síntesis de 78 empresas privatizadas, 5 capitalizadas y 74 cerradas. Ojo, no estamos diciendo que este modelo neoliberal es malo, sino que no se aplicaba y no iba con la realidad socioeconómica del país. Y ha jugado un rol muy importante la no presencia del Estado en ese entonces, ¿no? Entonces había un sector olvidado, como traduciéndose, mejor dicho, a través de índices altos de pobreza, desigualdad de ingresos y una desatención en lo que es salud y educación, ¿no? A través de ello se ha manifestado la población a través de distintas luchas sociales y políticas. Podemos recordar, estimada audiencia, lo que es, por ejemplo, la marcha indígena de venianos del territorio de la dignidad, la guerra del agua, del gas, las resistencias de los productores de coca y la guerra del gas, como lo manifestaba. Emergente, entonces, de este tipo de crisis, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, es que se da pie
a un nuevo modelo económico social, un modelo económico boliviano denominado modelo económico social comunitario productivo, el cual, se ha ido implementando desde la gestión 2006. Bien, es importante manifestar que tú, al tener un modelo económico que es una simplificación de la realidad que se tiene en una economía, en la economía de un país, donde tú puedes ver las interrelaciones tanto de la producción, de las variables macro y cómo se relaciona esto con la población, podemos resumir cómo funciona acá este modelo económico. Bien, por un lado, es importante mencionar que tenemos un sector generador de excedentes, ¿no?, que es el sector estratégico generador de excedentes estratégicos, y por el otro, el sector generador de ingresos y empleo. Bien, con relación a este primer sector, se aborda acá el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, en los cuales se menciona hidrocarburos, minería, electricidad, entre otros recursos naturales que se tienen, ¿no? Entonces, de estos recursos que se extraen, estos excedentes, acá el Estado juega un rol protagónico, juega un rol en el cual va a redistribuir estos recursos y los reasigna a lo que es este sector generador de ingresos y empleo. ¿A qué se debe, pero, esta redistribución inicial a este sector? Por cuanto en este modelo se busca que Bolivia sea un país industrializado, sea un país productivo, ¿no? Dejando de lado de lo que era el anterior modelo, que básicamente tenía la premisa de exportar, ¿no? De agarrar la materia prima y exportar, y se tenía la premisa, exportar o morir, ¿no? Ustedes recordarán. Entonces, acá ustedes tienen esos recursos en los cuales se inyecta a distintos sectores generadores de ingreso y empleo. Por ejemplo, a la industria manufacturera y artesanía, turismo, el desarrollo agropecuario, vivienda, el comercio y servicios de transporte, entre otros. Pero, ¿de qué más trata este modelo? Así como el Estado juega este rol distribuidor de estos excedentes, también los redistribuye a estos ingresos hacia la reducción de pobreza, hacia la reducción de desigualdades. ¿Cómo lo hace? A través de las transferencias condicionales, tales como es el bono Juancito Pinto, el Juana Zurduy, entre otras subvenciones cruzadas y otras políticas sociales que se han ido implementando a través de este modelo económico. Es necesario manifestar que como bases del modelo se tiene justamente, por una parte, hacer esta mejor redistribución del ingreso a fin de ir reduciendo lo que son desigualdades tanto por el lado social y de pobreza. Es importante manifestar que en este modelo es altamente industrializador, pero va en consonancia y respeto a lo que es la Pacha, ¿no? La madre tierra, la Pachamama. Entonces, un aspecto importante también, ¿quiénes son los actores de este modelo económico social comunitario productivo? Cuando hablamos de actores de este modelo, podríamos hablar de lo que es la economía plural, ¿no? Entonces, en esta economía plural es el conjunto donde está el Estado, está la empresa privada, está la economía social cooperativa y la economía comunitaria. Entonces, prácticamente todas y todos, personas naturales, personas jurídicas, están contemplados en la participación de este modelo económico. Resaltar que el Estado es el actor fundamental, promotor, productor, generador de empleo, organizador y redistribuidor del ingreso. Acá podemos resaltar algunas diferencias en lo que es, si me permiten, algunas diferencias teóricas, prácticas, con relación a lo que fue el anterior modelo, el modelo neoliberal aplicado hasta el 2005, y el actual modelo económico, social, comunitario, productivo. Acá querido exponer, estimada audiencia, 12 puntos en los cuales podemos ver
las diferencias que tienen este tipo de modelos. Por ejemplo, el anterior modelo se basa en un libre mercado. El actual modelo tiene activa presencia y participación del Estado en la economía. Anteriormente el Estado era observador, era un Estado gendarme. No obstante, ahora el Estado es planificador, empresario, inversionista, regulador, benefactor, promotor y banquero. Es decir, que el Estado está inmerso en toda la actividad económica del país. Antes se tenía un modelo privatizador, y bien, a través del modelo actual, el modelo es nacionalizador, mediante el cual se controlan los recursos naturales. Anteriormente teníamos un modelo primario exportador de materias primas, ahora es una industrialización de la materia prima y generación de excedentes. Antes se tenía una alta dependencia de la demanda externa, ahora el crecimiento está con base en la demanda interna y externa. Aclarando que este tema de demanda interna hacemos referencia a lo que es el consumo, al consumo por parte de todos los agentes económicos, familias, hogares, empresas, así como la inversión. Asimismo, antes la concentración y apropiación del excedente económico estaban concentradas en lo que fueron las empresas transnacionales. Ahora se tiene un Estado redistribuidor del ingreso. Antes la economía estaba centralizada en la iniciativa privada, las empresas públicas se convirtieron en sociedades de economía mixta. Actualmente el Estado es promotor de la economía plural, a lo que hacíamos mención, ¿no? Donde estaban enrolados prácticamente 4 actores: estados, privados, cooperativas y lo comunitario. Antes era la alta dependencia de la deuda externa para la inversión, ahora hay una generación de ahorro para la inversión. Anteriormente la pobreza y la desigualdad con sectores excluidos y relegados de las políticas sociales. Actualmente hay un mayor desarrollo de oportunidades de empleo, movilidad social y aplicación de políticas sociales. Anteriormente se tenía un control específicamente de lo que es la inflación. No obstante, podríamos hablar que en la actualidad el crecimiento económico con redistribución de ingresos, estabilidad con patrimonio social. Y más aún en la coyuntura internacional adversa en la que nos encontramos. Asimismo, antes había alta dependencia de organismos internacionales. Recordarán ustedes las recetas económicas, que no eran recomendaciones, eran imposiciones como tal. Y bueno, actualmente son políticas económicas soberanas. Y por último, la política fiscal, monetaria, inexistente anteriormente, y bien, ahora hay la recuperación de políticas fiscales, económicas, monetaria y cambiaria, que van en un marco de soberanía. Bien, con los resultados, he querido abordar algunos resultados que se traducen en lo que es el modelo, pero a la vez hacer una comparación de los resultados que se han alcanzado con la aplicación del modelo neoliberal y con el modelo actual. Acá, por ejemplo, podemos observar cómo fue la evolución del crecimiento del PIB, del Producto Interno Bruto, es decir, de la sumatoria de todos los bienes y servicios producidos en una economía a un determinado periodo, ¿no? Y en un determinado territorio. Acá podemos ver la evolución de cómo ha ido creciendo el PIB en porcentajes. Podríamos hacer un ejercicio de cómo en promedio en el periodo 92 hasta el 2005 el crecimiento en promedio era del 3.4 y en promedio del 2006 al 2019 ha existido un incremento del 4.7. Y evidentemente, ya en las últimas gestiones, en el 2020, ha existido un decrecimiento, ¿no? Decrecimiento del menos 8.7, y bien, al retornar nuevamente la aplicación de este modelo, se ve y se evidencia nuevamente un crecimiento en el país. El 2021 fue de 6.1 y al tercer trimestre de la gestión pasada 4.3. Podríamos mencionar cómo ha ido incrementando en términos nominales el Producto Interno Bruto. Por ejemplo, ya en las últimas gestiones el mismo ha crecido a más de 40.000 millones de bolivianos, partiendo de 9.574 en la gestión 2005. Si hablamos en términos per cápita, es decir, en términos de distribuir este producto sobre el número de la población,
podríamos señalar que, por ejemplo, en los años 90, el PIB per cápita ascendía a $732, ¿no? O si hablamos hasta del 2005, alrededor de 1037, y en las últimas gestiones prácticamente esto se ha triplicado, ¿no? Ascendiendo a 3.437. Con relación a la inflación, que es esa variación de precios constantes que se tienen durante un periodo en bienes y servicios que están contemplados en una canasta familiar, podríamos observar cuál ha sido la inflación en Bolivia. Ustedes recordarán que allá por el 85 se hablaba de una hiperinflación, ¿no? Los cuales superaban los 4 dígitos. No obstante, ya en los últimos años se ha ido reduciendo, ¿no? Si podríamos comparar los últimos años, allá por el 2005, 2006, 2007 ascendían a 11.7, 11.8%, ya en la actualidad se tiene un 3.1%, con el cual hemos cerrado la gestión pasada. Acá resaltamos que Bolivia ha sido destacado internacionalmente por este indicador, más aún en la coyuntura internacional en la que nos encontramos, donde países no solamente de la región, sino también, por ejemplo, de Europa, entre otros, tienen inflaciones, han cerrado sus tasas de inflación el año pasado arriba de los 2 o 3 dígitos, ¿no? Con relación a las exportaciones, acá podemos ver una evolución de las mismas, las cuales contemplan rubros como la industria manufacturera, minería, hidrocarburos, agropecuario. Y bien, ya en el último año se evidencia un alto incremento de las exportaciones, en las cuales se han roto récord en los niveles de exportación, y hay una participación de más del 51% de lo que es la industria manufacturera. Con relación a la balanza comercial, que es esa diferencia entre exportaciones e importaciones, los últimos años se ha tenido una balanza comercial positiva, ¿no? Que a diferencia de gestiones pasadas se tenía una balanza negativa, es decir, que importábamos más de lo que exportábamos, ¿no? Con relación a lo que es el sistema financiero, es importante señalar algunas variables. ¿Cuál es la capacidad de ahorro de la población en el sistema? Y en el cual podemos ver acá una evolución de que este ahorro ha ido incrementando con el paso del tiempo, y más aún en los últimos años, ¿no? Por ejemplo, en 1997 el ahorro en el sistema alcanzaba más o menos a 3.799 millones de dólares. El año pasado, con cifras cerradas, se ha alcanzado a más de 32.000 millones de dólares en el sistema financiero. Y algo importante, dentro de este importe, más del 50% están contemplados por depósitos a plazo fijo, ¿no? Estos depósitos a plazo fijo reflejan la alta capacidad de ahorro de la población boliviana. Con relación a lo que son los créditos, de igual manera, acá podríamos observar la relación de lo que son los créditos y la mora en el sistema financiero. Por ejemplo, los créditos anteriormente, con la anterior ley que regía en el sistema financiero, no había accesibilidad en realidad para todos los actores de la economía. Se concentraba prácticamente en grandes empresas, excluyendo a distintos actores de la economía. Razón por la cual, miren, por ejemplo, en 1997 los créditos alcanzaban a 4.056 millones de dólares, y en el último año ha ascendido a más de 31.305 millones de dólares. Acá hay que resaltar, ¿a qué se destina este tipo de créditos? ¿No? Se destina a lo que es, por ejemplo, construcción, manufactura, entre otras actividades que apoyan a la demanda interna, ¿no? Y más aún con tasas que son accesiblemente baratas si hacemos un benchmark a lo que se tenía anteriormente. Y con relación a la mora, anteriormente la mora estaba con los 2 dígitos arriba del 16%, ya en la gestión pasada hemos cerrado con el 2.2. Con este tema de mora, pues, es la probabilidad de riesgo de impago o de no cumplir con la obligación por parte del crédito. Y acá entonces podríamos mencionar este impacto que ha ido reduciendo. ¿Por qué? Porque también la población
tiene la capacidad, tiene el dinero suficiente para cumplir con sus obligaciones de manera oportuna. Con relación a lo que es la bolivianización, que ha sido una medida implementada en el marco del modelo económico, la bolivianización se refiere a la mayor utilización de la moneda nacional, del boliviano, por parte de cada uno de ustedes al momento de efectuar medios de pago, al momento de efectuar transacciones. Y acá podemos evaluar, o podemos analizar, mejor dicho, cómo ha ido evolucionando este proceso de la bolivianización, tanto en el ahorro como en el crédito. En la gestión pasada, el 99% de los créditos han sido en moneda nacional y el ahorro el 86%, ¿no? Entonces se habla que la economía boliviana está bolivianizada y no así dolarizada, ¿no? Con relación a lo que es el balance global y corriente del sector público no financiero, donde podríamos expresar si hay superávit o déficit, evidentemente en los últimos años han existido déficit, es verdad eso, hay déficit, pero es importante señalar que el mismo se ha ido reduciendo, ¿no? A través de la optimización de recursos, entre otras medidas que se han ido implementando para ir conteniendo este tipo de déficit, ¿no? Con relación a lo que es la tasa de desempleo, también en el marco del modelo ha tenido una incidencia importante, ¿no? Por ejemplo, allá por el 2020, disculpe, la tasa estaba arriba del 11%, no obstante, a través de medidas que se han ido implementando, más allá del impacto que ha tenido el COVID, con la implementación que se ha tenido con el plan estratégico de lucha contra la pandemia, así como medidas que se han implementado tanto por el lado de la oferta y de la demanda, se ha logrado reducir esta tasa de desempleo, y bien, se ha registrado en la gestión pasada un 4.5%. Es importante señalar acá, estimada audiencia, existe aún desempleo en Bolivia, ¿no? Pero se están tomando las medidas para reducirla misma, ¿no? Otro aspecto importante en el marco del modelo es la redistribución de los ingresos, de los recursos, a través de estas transferencias condicionales, las cuales mencionábamos. Una de ellas es el bono Juancito Pinto, el cual tiene por objeto reducir justamente, por ejemplo, que muchas personas no asistan al colegio. Ustedes recordarán que esta medida se implementó inicialmente para los primeros cursos de primaria, y los cuales han ido incrementándose hasta abordar toda la etapa escolar, ¿no? En este sentido, el número de beneficiarios se ha ido incrementando. Asimismo, otro tipo de transferencia es el bono Juana Zurduy, que de igual manera ha tenido una evolución en los últimos años. Pero ¿cuál es el objeto de este bono? Es justamente tener a más madres, niños y niñas, justamente que estén resguardadas, aseguradas a través de estos controles sanitarios y de salud. Ok, gracias. Bien, otra medida es la renta dignidad en favor de nuestras abuelitas y abuelitos, que constantemente este bono, bueno, se va actualizando. Importante es rescatar el impacto del modelo con relación a lo que es la disminución de la desigualdad, tanto en lo que es temas sociales. Por ejemplo, acá podríamos ver la relación de ingresos entre el 10% más rico y el 10% más pobre, en el cual medimos brechas de desigualdad. Anteriormente, en el 2005, esta brecha, por ejemplo, a nivel nacional, alcanzaba más de 123 veces. El 2021 este cerrado a 20 veces, ¿no? Es decir que antes el 10% más rico de Bolivia generaba 123 veces, ¿no? Recursos con relación al 10% más pobre. Esto se ha reducido a 20. Entonces acá podríamos hablar que esa brecha de desigualdad se ha ido reduciendo. Lo mismo pasa a través de este indicador, a través del índice de Gini, el cual también se ha reducido de un 0.6 a 0.42. ¿Qué te mide este índice? Te dice
que si este índice está próximo a 0, significa que existe una distribución equitativa del ingreso. No obstante, si está próximo al valor de 1, existe total desigualdad en lo que es el ingreso. Entonces, esto se ha ido reduciendo y se va aproximando a lo que es el valor 0. Con relación a lo que es la pobreza extrema, de igual manera, de un 38% que se tenía en el 2005, se ha reducido a 11%. Con relación, ya para ir concluyendo a lo que es hacia dónde va este modelo, es importante mencionar a lo que es el Plan de Desarrollo Económico Social Comunitario del PEDES del 2021-2025, el cual hace mención a lo que es la industrialización con sustitución de importaciones. Recordando que este modelo lleva a Bolivia a ser un país industrializado y productivo. Dentro de estos ejes de lo que es el plan de desarrollo, quiero resaltar a dos ejes. Uno, el eje 4, que es la profundización del proceso de industrialización de los recursos naturales, y el eje 5, que es la educación, investigación, ciencia y tecnología, que van de la mano y apoyan de manera directa a lo que es este punto específico de la industrialización. ¿De qué trata este proceso de industrialización con sustitución de importaciones? Acá tenemos un resumen donde tenemos centros productivos estratégicos y centros productivos territoriales. Estos centros productivos estratégicos está compuesto, por ejemplo, por la industria básica, el cual, por ejemplo, tiene como input lo que es la materia prima. Existe una transformación como tal, una transformación química, existen productos base para poder generar un valor agregado, y esto llevarlo, por ejemplo, a lo que son alimentos, medicamentos, construcción, minería. Tenemos también lo que es... Uy, se cortó. 2 minutos, ¿no? Gracias, 5 minutos más nos dan, gracias. También hablar sobre lo que es la petroquímica y siderúrgica. Podríamos hablar también de lo que es la materia prima, caña, moringa, para un proceso de transformación a través de aceites y etanol, producción de diésel renovable y glicerina. También materia prima como el mineral de hierro, piedra caliza y carbón, para producir barras, alambres, planchas laminadas, entre otros. Otra vez, compañero. Ahora sí. Y con relación a lo que son los centros productivos territoriales, también tenemos la producción agropecuaria, que es muy importante, y la industria manufacturera. ¿Cuál es el objeto entonces, señores, de esta industrialización con sustitución de importaciones? Es promover el desarrollo productivo transformador, inclusivo y sustentable, que facilita el uso de tecnologías limpias y altamente eficientes. ¿Con qué objeto? Primeramente, de abastecer el mercado interno, y una vez que se satisfaga el mercado interno, tener la posibilidad de exportar. Y justamente ya este proceso de industrialización se está viviendo en nuestro país. Acá tenemos un ejemplo con lo que es la exportación de urea y cloruro de potasio, ¿no? Acá podemos ver la evolución que ha tenido tanto en valores nominales, en millones de dólares, como en toneladas, ¿no? Entonces es importante destacar que ya está dando frutos este proceso de industrialización. Es un proceso como tal, no es un proceso de la noche a la mañana. Algunos proyectos importantes sobre la sustitución de importaciones es, por ejemplo, el programa de sustitución de importaciones de diésel, el complejo industrial farmacéutico, el vidrio plano, fertilizantes como tal, la planta siderúrgica del acero Nemutun, refinerías del zinc, por ejemplo, también las salmueras que se tienen, el desarrollo de la industria de aglomerados y multilaminados y la implementación de la industria de química básica. Muchos de estos proyectos ya están siendo implementados ya en gestiones pasadas, otros están siendo implementados en esta gestión. No obstante, es evidente manifestar que este proceso de industrialización, y desde un aspecto, desde una perspectiva neutral, ha existido demora como tal en este proceso de industrialización. Eso, desde un aspecto, desde una perspectiva como analista, ha existido esta demora
pero ya están dando los frutos respectivos. Muchas gracias por la invitación, por escucharme, y bien, también los invito a seguir mis redes sociales, en el cual podemos compartir información en materia económica y financiera para poder analizar y debatir. Muchas gracias por el espacio. En relación a otros resultados, ¿no?, que ha tenido el modelo económico como tal, evidentemente por factor tiempo no han podido ser mostrados, ¿no? Evidentemente para algunos por su interpretación pueden ser buenos, pueden ser malos, algunos por carácter especulativo, que están asociados con medios de comunicación, entre otros, que son tergiversados como tal, ¿no? Hablaban del déficit fiscal. Se ha mostrado que evidentemente existe déficit fiscal, ¿no? No se está escondiendo esa información. Toda la información es pública, señores, toda la información es pública, está en la página del Ministerio de Economía. Es más, la misma ha sido mostrada en la rendición de públicas que esta cartera de Estado lo realiza, ¿no? Algunos de los indicadores que de repente no se ha logrado mostrar son el tema de salarios, ¿no? Cómo ha evolucionado, por ejemplo, el salario mínimo nacional, ¿no?, que va de la mano con lo que es el incremento. Ustedes recordarán que hasta el 2005 prácticamente los salarios mínimos estaban prácticamente congelados, ¿no? Ustedes recordarán, 2003, 2004, el mismo abordaba en 440 bolivianos. Ya a partir de los últimos años el mismo se ha ido incrementando continuamente, no solamente como factor tomando en cuenta la inflación registrada en una gestión anterior, sino que el incremento salarial ha sido por encima inclusive de esta tasa de inflación, a fin de que los agentes económicos tengan un incremento real del mismo. Hablaban con relación a la calificación de riesgo, ¿no? Al respecto, ustedes es de conocimiento público que tanto las calificadoras de riesgo, Fitch Ratings inicialmente ha hecho la disminución de la calificación, luego vino Standard & Poor's, que ha mantenido, ¿no?, la calificación para Bolivia, y entonces desde mi punto de vista es una perspectiva que goza de ciertas carencias estas calificadoras. ¿Por qué? Porque más aún, sí, y Moody's, ¿no? Moody's también. Por ejemplo, en el caso de Moody's, ¿por qué yo señalo que hay carencia en lo que señalan? El año pasado, en octubre, ellos daban una calificación de riesgo a un banco, ¿no?, de Europa, en el cual inclusive han incrementado su calificación. No obstante, recientemente este banco ha quebrado, esto por la crisis internacional. Entonces ahí se puede denotar el grado de objetividad con el cual van trabajando estas calificadoras. Inclusive los invito a leer un artículo que Gonzalo escribe artículos de opinión, de análisis, mi persona de igual manera lo realiza. En mi caso en particular hemos emitido un criterio sobre los criterios que han tenido las calificadoras de riesgo, en el cual ha sido, no han sido objetivas como tal, y han ido de la mano inclusive con ciertos aspectos que está pasando en la coyuntura actual, que va de la mano de la especulación. Hablaban de la deuda total que se tiene como país. Ahí es necesario aclarar, antes en Bolivia, prácticamente Bolivia estaba hipotecada, ¿no? Cuando estaba el señor Extensor, prácticamente el 100% de la economía estaba, o del ingreso estaba hipotecada. Más al contrario, lo que se ha hecho es reducir. Actualmente se está en las métricas, por ejemplo, que señala la CAN, que te dice que tu deuda no debería sobrepasar más allá del 50% de tu PIB, ¿no? El año pasado hemos cerrado con 33%, y más aún con el Tratado de Maastricht, ¿no? Entonces, eso es necesario aclarar. Hablaban, por ejemplo, de las protestas de los maestros. De los maestros, señores, es netamente político. De los maestros han gozado incrementos salariales constantes y continuos, han tenido incremento en las horas que se tiene tanto para maestros rurales, de provincia, entre otros aspectos, ¿no? Entonces,
Son percepciones, que algunos lo pueden compartir como otros no, pero yo lo señalo eso como desde una perspectiva de análisis, ¿no? Señora, una senadora, hablaba si el modelo es tan exitoso, ¿por qué nos prestamos? ¿No? Si eso lo acaparamos con una persona común y corriente, prestarse, ¿será que es malo? Mucho hará el objetivo, el fin a qué tú lo destinas. En Bolivia antes se tenían créditos, pero lamentablemente estos créditos, señores, eran para pagar salarios de los maestros, de los médicos, para pagar aguinaldos. Ustedes recordarán al expresidente Mesa que extendiera la mano para pedir limosna, ¿no? Entonces eso también hay que recordarlo, donde Bolivia prácticamente vivía de limosnas, extendiendo la mano al FMI y haciéndose imponer las recetas económicas que quisiera abordarlas, pero por el factor tiempo no lo vamos a hacer. Y recientemente, el año pasado, el FMI se ha vuelto a pronunciar, ustedes recordarán, con sus recomendaciones, ¿no? Donde querían anular el aguinaldo, querían reducir los ingresos, querían imponer un impuesto a los ingresos que perciben los agentes económicos. Entonces ahí se denota en qué perspectiva van trabajando los organismos internacionales. Con relación a los créditos que está accediendo el país, es necesario manifestar que, de acuerdo a la información brindada en materia económica y que es pública, estos recursos se destinan a lo que son los proyectos de inversión. Y un proyecto de inversión, señores, te da ciertos réditos y tiene un efecto multiplicador tanto en ingreso como en empleo, ¿no? Es por eso que el destino de estos recursos es principalmente estos proyectos de inversión. Hablaba del estatuto del MAS, entre otros aspectos, pero yo la verdad no voy a estar inmerso en ese tema. Lo señalo, yo he venido como en calidad de analista, no he venido como representante del gobierno o partidario del mismo, no me voy a pronunciar al respecto, creo que tampoco nos corresponde, estamos en un foro de límites del extractivismo, ¿no? Eso es lo que podría mencionar y dar respuesta a los comentarios dirigidos hacia mi persona. Gracias, Alcides. Gonzalo.